Buenas tardes y desde Zaragoza y buenos días desde allí. Gracias por haberme dado la oportunidad de pasar un rato agradable con todos vosotros y presentaros además mis últimas inquietudes académicas. Quería también dar las gracias a Sergio por toda la comunicación en estos meses y por todos los detalles. ¿De acuerdo? Así que muchas gracias a todos. Hoy os traigo inteligencia artificial. No sé si algunos de vosotros, como pregunta un poco rápida antes de empezar, no sé si algunos de vosotros habéis manejado un poco Google Bard o ChatGPT. ¿Sabéis un poco más o menos qué pueden hacer a nivel lingüístico, a nivel de mecanismos discursivos, por ejemplo, o a nivel de creación de texto? Sí, sí, algo hemos traveseado. ¿Perdón? Que algo hemos traveseado con Ah, ChatGPT. vale. No lo había escuchado. Perfecto. Pues nada, mira, muy rápidamente. Os traigo dos estudios, ¿de acuerdo? Son dos estudios que han sido publicados muy recientemente, por lo cual es prácticamente inédito, y el objetivo es dar una amplia perspectiva de la potencialidad del chatbot, ¿de acuerdo? De ChatGPT. El primer estudio trata sobre cómo traducir con ChatGPT a través de una métrica, la métrica Berta, creada y desarrollada por la Universidad de Barcelona y aplicada a la traducción automática del inglés, que tiene un pequeño módulo que ayuda también a valorar las lenguas románicas, por eso lo hemos usado entre el español y el italiano, para ver cuáles son las diferencias de traducción entre ChatGPT y DeepL. Y luego, en el segundo estudio, totalmente diferente, veremos un poco cómo se puede posibilitar con ChatGPT a través de un estudio de campo con textos de importación entre italiano y español, en donde hemos sacado unas taxonomías de descriptores para ver un poco cuáles eran las correcciones que hacía a los textos, ¿de acuerdo? Y de manera que se pudiera, bueno, pues empezar a arrojar unas perspectivas ya más claras, ¿de acuerdo? Bien, dado que todo lo que se encuentra sobre ChatGPT o el 99% en Internet tiene un punto de vista más ingenierístico, está más basado desde la ingeniería. Bien, pues nada, deciros muy rápidamente que lo creó la empresa OpenAI, que se lanzó en 2022 y que está basado en los transformadores. Y ha sido lo que desde el 2017 han revolucionado el procesamiento del lenguaje natural. ¿Qué hacen estos transformadores? Pues prácticamente dan una cierta importancia a cada elemento en la frase y la reproducen con una predicción específica. Además está basado en un preentrenamiento masivo. Tiene además una arquitectura que es lo que se llama transformador de solo codificador y ese preentrenamiento ha sido basado en predicción de palabras, ¿de acuerdo? Que están ausentes en frases y que utilizan además alrededor el contexto otorgado. Bueno, como ya algunos de vosotros ya sabéis, funcionan con prompts o con preguntas que hay que realizar porque hay que intentar respetar una cierta precisión para obtener del programa una mayor precisión y una mayor eficacia. Y entre las ventajas de ChatGPT, que ha sido un poco lo que ha ido revolucionando el mercado en la inteligencia artificial, encontramos un poco una mejor comprensión del lenguaje, una mejor calidad de respuesta, una mayor eficacia en el procesamiento de las tareas, un soporte multilingüe además, una personalización en las respuestas del usuario. De hecho, se está usando mucho en educación y en estudios de campo porque fomenta el aprendizaje autónomo de los estudiantes y luego además funciona también como un sistema de tutor inteligente. También encontramos un gran procesamiento de número de datos y también una notable accesibilidad lingüística, aunque también encontramos muchos defectos. Probablemente habréis escuchado hablar de la privacidad de los datos, del problema con los sesgos, del problema también con la discriminación. Bueno, al final el preentrenamiento masivo deja en el aire algunos temas que eran difíciles, ¿no?, de cubrir como estos. Bueno, ¿por qué ha sido importante ChatGPT? Porque os quiero dar dos datos muy rápidamente. Pensad que en 5 días alcanzó 1 millón de usuarios. Yo no lo utilicé los primeros 5 días, pero creo que fue después, ¿no?, al mes siguiente. Pensad que Netflix, que creo que muchos conocemos, tardó 3 años y medio en tener 1 millón. Twitter tardó 2 años en tener 1 millón. E Instagram, que es la red social más potente ahora mismo, tardó 2 meses y medio. ChatGPT tardó 5 días en tener 1 millón de personas. Desde entonces, pues ha sido objeto de numerosos estudios interdisciplinares, además, y además ese entrenamiento lingüístico con el que ha sido preentrenado
pues nos regala una suma de comandos realmente útiles, aunque para algunos también un poco cuestionables. Bien, a nosotros, desde el punto de vista lingüístico, lexicográfico, ¿qué nos interesa? Pues nos interesa un poco la traducción automática, el análisis de textos, el resumen de textos, la corrección automática también, y el análisis también de sentimientos en los textos, porque junto con la comprensión del lenguaje natural. Bien, rápidamente os pongo dos ejemplos muy rápidos antes de entrar en materia para que veáis hasta qué punto ChatGPT se ha tomado en consideración. Ahí os pongo, por ejemplo, que Kasai et al. Evalúan ChatGPT con los exámenes de la carrera médica en Japón. Bueno, pues estos autores afirman que si bien no llega a sacar en lugar de los estudiantes una nota sobresaliente, es satisfactorio en los exámenes, aunque tiene bastantes riesgos, porque, por ejemplo, a causa del sesgo hacia el inglés, que es lo que mencionábamos anteriormente, ofrece como posibilidad la eutanasia, cuya práctica está prohibida en Japón, ¿no? Otro, por ejemplo, que me llama mucho la atención, de los cientos que hay, realmente muchos, es el de Anderson et al. Y el de Liu et al., que resaltan ChatGPT para producir resúmenes comprensibles a partir de textos completos, además de textos académicos y científicos. En este caso es el sector de la medicina y el medio ambiente, pero que realmente nosotros podemos utilizar. Es una función que podemos utilizar rápidamente para, por ejemplo, cuando encontramos artículos científicos en inglés y necesitamos muy rápidamente saber cuál es el tema principal del artículo. Bueno, tenemos también muchos otros. Sin embargo, la idea es que no produce nueva ciencia y tampoco posee, conocimientos especializados concretos, contrariamente a lo que se pueda pensar. Es simplemente una máquina de reformulación realmente impresionante. Yendo al tema, las métricas de evaluación, que es en este primer estudio el motor que nos ha ayudado a entender un poco cómo ChatGPT traduce, qué traduce y cómo corrige, pues nada, lo que es la evaluación en sí, lo que es la evaluación de la traducción, bueno, pues ha recibido una atención notable, además desde diferentes enfoques, ¿de acuerdo? Nosotros lo vemos hoy en día, como os pongo un poco ahí, pues lo vemos como concebir el texto, no como un resultado, sino como un proceso con diferentes etapas, ¿no? Además de tenerse la figura del traductor. Sin embargo, los programas de evaluación dedicados a los resultados de la traducción automática hacen solamente referencia, y esto es importante, al resultado desde un punto de vista mecánico. Y esto lo hacen a través de algoritmos y de métricas matemáticas. Sí que es verdad que no hay un consenso entre las métricas de evaluación que se aplican a la traducción automática, pues hay varias, aunque casi todas pasan por el inglés, pero gran parte de los estudios centran su atención en el desarrollo de, bueno, pues análisis numéricos que lo que hacen es intentar otorgar una correlación entre el texto automático y lo que se considera que es una buena traducción desde el punto de vista humano. Luego veremos esto, que es muy importante, porque uno de los dos, DeepL o ChatGPT, va a obtener una puntuación mucho más baja. Os pongo ahí que entre muchas de las métricas que existen aplicadas a la traducción automática y pasando por el inglés, las más famosas son Bleu, Otter. Y la primera fue la de Bleu, ¿de acuerdo? Luego, lógicamente, fueron creando también métricas híbridas, de manera que se van bueno, pues se van juntando los elementos de los algoritmos que funcionan en algunas, sobre todo las más anteriores, con los principios de las nuevas tecnologías. Bien, vamos a ver un poco qué es lo que hemos hecho aquí y cómo funciona todo esto. ¿Cuál es nuestro objetivo? Mirad, os pongo ahí que era comparar traducciones generadas del italiano al español por ChatGPT, pero también los mismos textos por DeepL. Tenemos dos diferentes sistemas. La traducción neuronal, que es lo que estos transformadores en 2017 crearon, es decir, a partir de entonces empezó a hablar de redes neuronales, y luego DeepL, que estaría basado en redes neuronales y algoritmos de aprendizaje profundo. ¿Por qué? Porque muchos estudios demuestran la superioridad de ChatGPT en comparación con numerosos motores comerciales como puede ser el de Google, el de Microsoft o el de Skype. Bien, hemos utilizado Berta porque desde nuestro punto de vista, entre todas las métricas que hay, nos ofrecía un estudio cualitativo más eficaz respecto a otras métricas. Tiene más un sistema por módulos que permite
bueno, pues permite conocer por separado la extracción de los planos léxico, que sería el uno, el morfológico, el semántico, el módulo de dependencias, esto lo vamos a ver ahora después, y utiliza también un módulo de n-grams. El propósito de la métrica es, bueno, pues intentar arrojar un poco las consideraciones que sobrepasan las correlaciones que se suele hacer normalmente con las traducciones humanas, ¿no? Con las valoraciones humanas. Es decir, analizar un poco más a fondo el fenómeno lingüístico, más allá de lo que en cada módulo podemos observar a través de los datos si está bien o no está bien esa traducción en función del programa, ¿no? Es decir, qué hay detrás de todo eso y si realmente la métrica se adapta o no se adapta. ¿Por qué os digo esto? Principalmente porque están basadas en un gran preentrenamiento masivo y en un gran corpus de traducciones que deberían ser normales. Es decir, si yo traduzco la casa es verde y en el otro idioma la casa es verde es una frase natural y una frase sintácticamente correcta, eso otorgará un 100%, porque es artículo, artículo, nombre, nombre, adjetivo, adjetivo. Como vais a ver después, va haciendo correlaciones de los n-grams, que serían los segmentos, los elementos, ¿no? El problema llega cuando el problema llega, perdón, porque no entiende de licencias poéticas, no entiende de reformulaciones y no entiende de adaptaciones culturales y, bueno, por no hablar de lo que llamamos también en traducción la transcreación, ¿no? Que es realmente una adaptación completamente radical en la cultura llegada para adaptarnos, ¿no? Bueno, hemos usado un corpus, ¿de acuerdo? Decíamos que como está adaptada, aunque está adaptada al inglés, lo hemos usado entre el español y el italiano porque uno de los módulos nos permite un poco, al igual que ese es el objetivo por el que se ha desarrollado, nos permite un poco ver y qué es lo que pasa entre dos lenguas románicas. Así que hemos hecho el experimento entre el italiano y el español. Es un corpus basado en el periódico Vox Europe, como pongo ahí, de la sección Medio Ambiente, Clima y Ciencia, por acotar. Sí que es un periódico además online que tiene traducciones hasta en 10 lenguas diferentes y que están cubiertas por traductores especializados. Es un poco como el Eurlex. Entramos a una noticia y luego abajo podemos seleccionar, hechas por profesionales, las traducciones hacia el idioma que queremos. Bien, el corpus es breve, pero a la vez intenso. No nos interesaba tanto la variedad, sino el comportamiento mecánico del sistema. Es más, solamente encontramos 5 noticias, pero con una notable extensión, ¿de acuerdo? Como decíamos, están originalmente en italiano y luego vamos viendo ya la traducción en español humana y la realizada por ChatGPT y DeepL. La justificación pues se debe a que son, como decía antes, a noticias que son en italiano, que están disponibles en la página y que cuentan con las traducciones humanas. La idea es ver un poco la relación con la valoración cualitativa arrojada por ambos motores a través de Berta. Bien, la temporalización pues ha sido los últimos 5 años, esas noticias, del 2017 al 2022, y aproximadamente tenían unos entre 25.000 y 30.000 tokens. Lo pasé rápidamente antes por Sketch Engine para sacar algunas consideraciones que me pudieran cuadrar después en el estudio práctico. Bien, pues esto es de lo que os hablaba, para que veamos ya un poco de lo que estamos hablando. Rápidamente os diré que lo que veis ahí, módulo 1, módulo 3, módulo 4, es lo que hablamos antes, ¿no? De la sintaxis, las dependencias, el módulo de dependencias, esos son datos que nos va sacando. Y lo que veis abajo, que pone lo de precisión, recall, y aparecen franjas verdes y franjas blancas, las franjas verdes es lo que en una frase que os voy a decir ahora, que esta es la prueba de una frase que os voy a decir ahora, ha detectado como correcto al 100%. Lo que veis en blanco es lo que cuadra. De hecho, si veis ahí, en la parte blanca queda en pequeñito, pero pone de el 13% de, y abajo pone por el 13 número por ciento de. Eso es lo que el sistema ha detectado como no una corrección al 100%, dado que había algo que no llegaba a cuadrar. La frase era, en la Unión Europea, la producción de alimentos es responsable del 13% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Bien, el primer módulo, para que lo veáis ahí en la pantalla, lo que hace es analizar las coincidencias léxicas entre ambos fragmentos a partir de las características lingüísticas que el sistema, la métrica, detecta.
Además de basarse en la forma de la palabra y en los sinónimos, lo que hace es analizar los hipónimos, los hiperónimos, los lemas y los lemas parciales. Todo ello además mediante un sistema de peso. El segundo módulo lo que hace es combinar la información léxica y la información morfológica. Para ello, al igual que en el módulo anterior, se establecen coincidencias entre ambos segmentos y se aplica también un conjunto de pesos, con la diferencia de que se realiza un análisis por pares de características y no a nivel individual. Luego, en el módulo 3, lo que hace es adaptar diferentes enfoques lingüísticos y analiza el cambio de las palabras en la oración mediante 4 tipos de dependencias. Después de haber realizado, al igual que en el módulo 1, bueno, un análisis de coincidencias, ¿de acuerdo? Todo parte, la base siempre son las coincidencias. Después de lo cual, cada módulo tiene algoritmos que se basan un poco más en la sintaxis, un poco más en la gramática, un poco más en las dependencias, un poco más en los anagramas. Bien, por ejemplo, aunque el elemento analizado se muestre en otro orden en este módulo respecto al original, puede encuadrarlo en el mismo nivel de dependencia siempre que se haga referencia a la palabra clave, porque cada palabra tiene un peso y la métrica a cada frase y a cada palabra da un peso y en función de ese peso aparecen ya, para que nos entendamos, los tantos por cientos de dependencia de la frase. Es decir, lo que hace es analizar los núcleos. Lógicamente las frases tienen que estar bien escritas, si no, al final acaban creándose disparidades y sesgos. Y luego en el módulo 4 lo que hace es que se alinean los fragmentos para buscar coincidencias entre ellos, ¿de acuerdo? Pudiéndose encontrar desde bigramas, que serían, para que nos entendamos desde otro punto de vista, binomios, hasta oraciones completas. Para ello se utilizan las coincidencias que se han obtenido a nivel léxico anteriormente, y esto hace que luego se pueda aceptar la sinonimia, ¿no? La hiponimia, la hiperonimia, la forma, la palabra, la clave. Bueno, para que veáis algunos datos así un poco entre ChatGPT y DeepL, ¿de acuerdo? Bien, cabe resaltar aquí que la calidad se establece mediante un sistema de progresión, ¿de acuerdo? No es tan intermitente, sino es más un sistema de progresión, por lo cual a un aumento numérico le corresponde una calidad superior. Bueno, no me voy a meter mucho en esto, simplemente para que tengáis una idea de que DeepL podemos decir que ha conquistado un poco la métrica. Bueno, no por mucha diferencia, pero sí. ¿Y por qué hemos querido ir más allá a nivel lingüístico? Porque la percepción inicial era la de que DeepL, al igual que Google Traductor, cuando traduce, no tiene una cierta naturalidad lingüística y hay incluso frases que están mal realizadas. Sin embargo, ChatGPT nos damos cuenta que da igual el texto, que incluso aunque sea incorrecto, que le propongas que la reformulación, la corrección o la creación de texto, o en otras palabras, diga lo que diga, va a ser siempre correcto. Por lo tanto, nuestra idea era un poco descubrir por qué realmente DeepL o ChatGPT mantenía la supremacía sobre el otro. Bueno, en parte, uno de los resultados ha sido porque ChatGPT utiliza muchos más mecanismos discursivos que DeepL, porque está basado en las nuevas tecnologías del PNL, el procesamiento del lenguaje natural, y está enfocado para ofrecer más naturalidad en los textos. Es por ello por lo que al final dijimos, bueno, pues vamos a ir más allá del plano numérico, vamos a analizar algunos factores que han podido incidir en las métricas y vamos a analizar todo el texto entero a través de Corpus y del programa de Sketch Engine, que es un generador de corpus y también un analizador de textos. ¿Por qué? Porque la traducción humana, para luego, perdón, cuando ya tengamos esos dos textos, la de la traducción de DeepL y la traducción de ChatGPT, para a la vez compararlo con la traducción humana. ¿Por qué? Porque la traducción humana puede recoger un estilo idiosincrásico, ¿por qué no? Un estilo concreto y puede aplicar unos mecanismos lingüísticos que pueden no corresponder con las métricas matemáticas, con los vectores matemáticos del programa de traducción, ¿no? Bien, ¿y qué hemos encontrado para ir más a ello? Pues mirad, hemos encontrado paráfrasis. Os pongo ahí, ¿no? Que la paráfrasis es una frase en la que se mantiene el sentido, pero se cambia la dependencia de los elementos, puede alterar las métricas. Cabe destacar, y os pongo un ejemplo de métrica, cabe destacar entre otros muchos, el análisis de los segmentos. Por ejemplo, la creación de una red de recogida y eliminación eficaz y completa es un proceso largo y complicado. Esto es de la traducción humana. ¿Qué hace ChatGPT? Decir
crear una red eficiente y amplia de recolección y eliminación es un proceso largo y complicado. El texto original está en italiano. La traducción humana en español se encuentra en la página web, como decíamos antes, ¿no? Bien, pues estos son los resultados que coge. Este 0,49 sería el resultado original. A tal respecto, la única palabra que cambia un poco, como os pongo ahí, es el de sentido, es el de amplio por completo. Ahora bien, los datos se refieren en gran medida a la dependencia de los elementos en la frase, que está alterada, y esto es lo que hace que provoque una disminución en la precisión. Aquí os pongo alguna cosa más, por ejemplo, una paráfrasis con ampliación, mientras que en italiano encontramos Parlamento europeo e governi hanno finalmente raggiunto un accordo su come spendere 270 miliardi destinati alla nuova PAC nel 2027, en español, en cambio, encontramos algo un poco diferente. Hace algunos días, no obstante, el Parlamento Europeo y los Estados miembros han finalmente llegado a un acuerdo respecto de la utilización de los fondos destinados a la nueva PAC hasta 2027. Entre paréntesis, algo que ChatGPT realiza en muchas ocasiones y que la métrica castiga es la introducción de explicaciones porque él considera que de lo contrario el texto reformulado natural no llega a entenderse. En este caso añade unos 270 millones de euros que estaba curiosamente en el párrafo anterior y que ha introducido líneas después para que el texto se entienda. Esto por una parte se agradece porque llega a fomentar una comunicación mucho más fluida para que el destinatario pueda llegar a entender de qué estamos hablando, pero por otra parte, en este caso, es una práctica realmente muy castigada por los vectores matemáticos. Al final estamos hablando de vectores matemáticos. Más la síntesis, como la que usa ChatGPT en la política agrícola común, ante la frase original, la política agrícola común de la Unión Europea, PAC. En este caso, no consideraba que constantemente reproducir política agrícola común de la Unión Europea, PAC, fuera necesario o fuera un elemento importante en la fluidez de la comunicación. Lo mismo con la omisión, que realiza bastantes, por cierto. En la frase original encontramos, ma secondo un documento pubblicato a maggio e firmato da BirdLife, Clean Earth, European Environmental Bureau e Greenpeace, mientras que la traducción humana encontramos de acuerdo con un documento publicado en mayo por un grupo de distintas ONGs medioambientales, ¿no? En este caso, ha optado por sintetizar las ONGs participantes y omitir los nombres propios. Esto es realmente uno de los grandes sesgos que mantiene, ya que como luego veréis en el segundo estudio, a la hora de positar, cuando se le pregunta qué has positado en el texto, qué has cambiado en el texto, y por favor, realízame una clasificación del procedimiento que ha realizado, lo hace sin problemas, pero vais a ver que dice que hace lo que no hace y no hace lo que dice que hace. Y luego tenemos una amplificación de contenido. Esto, perdón, se llama robustez en el sistema, que es un poco lo que todavía está ahí en el aire. Amplificación de contenido, pues el efecto contrario. Es decir, la traducción humana, cuando encontramos lo de que dispositivi di protezione personale, mientras que en español encontramos equipos de protección individual, EPI, lo cual más adelante usa de apoyo, esto es muy interesante, en la traducción, como en la traducción de 7 miliardi dispositivi per 700 millones de EPI, ¿no? Bueno, la idea es que veáis un poco hasta dónde nos llega este primer estudio, ¿de acuerdo? El estudio es muy complejo y muy completo. He tenido que eliminar muchas de las partes, pero es que justamente voy a hora y media y justamente voy a acabar ahora el primer estudio, así que más o menos me valía. ¿Cuáles son un poco las limitaciones y conclusiones? Bueno, pues que para empezar, no propone siempre la misma traducción a cambiar algunos segmentos, ¿de acuerdo? Esto yo no os lo he dicho, pero por ejemplo, cuando aparece EMA, que sería la Agencia del Medio Ambiente Europea, con su sigla en español, a veces respeta el nombre completo, a veces no lo respeta y a veces lo pone en acrónimo. Es decir, no realiza siempre no tiene siempre la misma incidencia en la traducción. Lo mismo con la homogeneidad terminológica en ambos motores. Encontramos lo mismo con Green Deal, que en español y que en italiano tienden a dejar inalterados los nombres en otros idiomas de las leyes, por ejemplo, de los estatutos que publica el gobierno. Bien, pues a veces los traduce
a veces no. Y realmente no llegamos a entender por qué en algunas ocasiones tiende a la traducción y en otras tiende al conservadurismo lingüístico, si queremos decir algo concreto. Bien, es interesante también, es una limitación, porque en realidad también sería interesante usar otras métricas, usar otros motores y que no fueran solo neuronales, sino también híbridos, es decir, que estuvieran, por ejemplo, basados en reglas, en estadística y neuronal o en neuronal y estadística, es un poco diferente, para ofrecer un poco de una vista ulterior, un panorama mucho más amplio sobre la eficacia de la combinación de las tecnologías. ¿De acuerdo? Sobre todo en pares lingüísticos que no tienen tanta exhaustividad como el español y el italiano, que están bastante cojos en ese sentido, y sobre todo en traducción especializada en los campos de traducción. Os pongo ahí nada, que es patente la necesidad de adaptar los nuevos avances en la traducción a la tecnología, dado que lo que está claro es que la inteligencia artificial ha venido para quedarse, está revolucionando el mercado, y lo que hay que pensar es hasta qué punto un traductor va a ser un traductor al 100% o va a ser un traductor al 40% y va a ser un poseditor al 60%, que yo creo que este es el núcleo de toda la conferencia en sí, y que luego creo que voy a intentar que vais a eh, comprender mejor en la segunda parte, con la parte de poseditor. Es decir, se van poco a poco con la inteligencia artificial desconfigurando los perfiles profesionales, y ha llegado el momento en que nos toca a nosotros, lexicográficos, lexicológicos, traductores y creadores de contenido, adaptarnos a una realidad en la que otros sectores profesionales ya han tenido, ¿no?, que adaptarse. Bueno, pues lógicamente esta comparación es un primer paso, ¿de acuerdo?, hacia una reflexión sobre evaluación automática, ya que, como os decía, la mayor parte de los estudios tratan el tema desde un punto de vista matemático y de la ingeniería, y se basan mucho en las métricas desde el punto de vista, desde la base del motor funcional, no tanto en los resultados de la repercusión lingüística. Por lo tanto, al final, a nosotros esto nos daría lugar a empezar a crear estudios, ¿de acuerdo? Y sería también interesante hasta qué punto los sentimientos, el análisis de sentimientos se traducen bien con ChatGPT y si tienen la misma incidencia, y también, como os decía antes, los estilos personales, las licencias poéticas y las reformulaciones, que es un poco lo que no llega a afrontar al 100% con eficacia, aunque sí con eficacia gramaticalmente, porque la verdad es que pocas veces, si no nunca, se puede sacar una pega a las traducciones que haga, ¿de acuerdo? Bueno, pues nos vamos ahora a hablar un poco de la posición. Este es un estudio completamente diferente que se refiere a otro capítulo completamente diferente de otro libro, que ambos salen en diciembre a la luz, ¿de acuerdo? Ya están aceptados y ya están en la editorial. Y este es sobre posición con ChatGPT. ¿Cuál es la idea? La idea es proporcionar una aproximación sobre los mecanismos que utiliza ChatGPT para poseditar. ¿Por qué? Porque hay estudios recientes que han puesto en duda la potencialidad del programa para evaluar textos como si fuera un revisor humano. Y como realmente y aparentemente la revisión y la creación de contenido lingüístico es realmente buena y eficaz, pues la idea era ver un poco, sacar a la luz la percepción que podíamos obtener de las traducciones y de las revisiones, tanto ciertas del programa como inciertas, ¿de acuerdo? Como ya sabéis, todo se basa en una buena fluidez y comprensibilidad en la generación de textos. Bien, os pongo ahí también que la idea era un poco presentar también una taxonomía detallada, es decir, coger todos los tipos de errores que ChatGPT arrojaba, tanto correctos como incorrectos, y hacer una pequeña taxonomía, ¿de acuerdo? ¿Qué hicimos? Pues nada, pues le pedimos a ChatGPT que pues editara la traducción automática en español de noticias italianas traducidas por DeepL, dado que DeepL no tiene tanta naturalidad y sí que arroja frases que son incorrectas, tanto a nivel gramatical, sintáctico, como a nivel de traducción. Estos textos pertenecen al sector de la importación, ¿de acuerdo? Y la idea era indicar un poco los cambios que se habían efectuado. ¿De dónde se han sacado todos estos textos? Pues se han sacado de un periódico italiano, como os pongo ahí, que se llama Il Sole 24 Ore. No sé si he puesto, sí, creo que he puesto un anexo,
No sé si luego al final lo he incluido o no lo he incluido, pero bueno, he cogido los 3 meses de marzo a mayo de 2023. Y dado que ChatGPT, yo creo que esto es muy importante, funciona como un chatbot y se requiere, como os decía antes inicialmente, una gran precisión en los prompts de las preguntas que se realizan en el programa, porque necesitamos una rentabilidad mayor del programa, pues nosotros hemos usado este prompt y lo he puesto aquí como idea de cómo crear un prompt medianamente eficaz en la plataforma, ¿de acuerdo? De cara a decirle qué objetivo queremos, qué contexto le damos, qué desarrollo queremos que realice en la tarea y cuáles son las limitaciones. Es importante las limitaciones. Muchas veces no prestamos atención que es un programa preentrenado con millones de contextos y que necesita una limitación porque de lo contrario no llegamos al caudal del asunto. En este caso, como os pongo ahí, necesito que pues edites un texto en español proveniente de la traducción desde el italiano de noticias de periódicos online del sector de la importación. Para ello, necesito que pues edites el texto proporcionado y me indiques todos los cambios necesarios que has introducido en el texto final, junto con la justificación de las modificaciones, con el objetivo de pues editar el texto. Recuerda ajustarte a la terminología específica del campo de la importación. Y esto es muy interesante porque muchas de las respuestas que nos va a dar y muchas de las correcciones las va a justificar. Otra cosa es que a nosotros no nos guste y no nos ha gustado, pero las va a justificar diciendo que son términos sectoriales del campo de la importación y que es mejor esa palabra que no otra que ha proporcionado o propuesto DeepL. Bien, vamos un poco con los resultados, ¿de acuerdo? Esta es una taxonomía y como era una taxonomía un poco ambigua en sus explicaciones, porque además eran explicaciones largas, bueno, pues me he tomado la gran molestia de intentar hacer una pequeña descripción, ¿de acuerdo? Más claro y más preciso, falta de equivalente al ser término específico, no requiere modificaciones para mayor fluidez, para mayor claridad, para mayor coherencia, para mayor precisión. Esos son los 5 textos que he usado y los números que veis corresponden a el número de incidencias que cada descriptor ha arrojado, ¿de acuerdo? Es decir, más claro y más conciso en el texto 1 ha aparecido en 12 veces, en el texto 3.1, en el texto 4.3 y en el texto 5.1. ¿Por qué? Porque hemos analizado estos cambios. Porque muchas veces cuando se traduce con la traducción automática, algo que, repito, ChatGPT está cambiando realmente y radicalmente, cuando traducimos con con la traducción automática, perdón, nos damos cuenta que podemos darnos de frente con un concepto de Morello Pez y Climent Roca de hace ya unos años que se llamaba tradaumaticidad. Esta tradaumaticidad se refiere a textos que aparentemente o visiblemente presentan características de la traducción automática y que no han sido sometidos a revisión humana. En este caso, con ChatGPT es más complicado llegar a distinguir si lo ha hecho la máquina o si lo ha hecho un humano, pero siempre que no nos metamos a ver un poco la calidad de la traducción. Ahí es cuando ya empezamos a fallar. Bien, para que veáis un poco a nivel de estadística, ¿de acuerdo? Os pongo ahí los conectores para que veáis un poco. Bien, ante estos datos, por ejemplo, tal y como ChatGPT responde a la información requerida que os pongo en la siguiente, ten en cuenta que estos cambios se basan en una interpretación de posedición del texto original y puede haber diferencias en estilo y preferencias personales. Es interesante que esta frase la arroje ChatGPT cuando le pidas que te proporcione las correcciones o que te posedite un texto. Cuando hablamos de poseditar, hablamos de, perdonadme si he ido muy rápido y he ido muy al grano, hablamos de corregir, naturalizar un texto que ha sido anteriormente sometido a un proceso de traducción automática, que es realmente lo que se lleva a cabo en las agencias de traducción en casi ya desgraciadamente un 90%, un poco por la evolución de la traducción, por la respuesta que necesita el mercado, que no da tiempo a que se traduzca, o la necesidad de publicar información en redes en otros idiomas realmente rápido y que no puede llegar ni incluso a las 24 horas en caso de situaciones extremas, como puede ser, por ejemplo, una guerra con las agencias internacionales o con catástrofes naturales, que muchas veces se realizan traducciones cuando se compran las noticias a las agencias internacionales. Bien, sin embargo, ChatGPT
falla la robustez del sistema. ¿Por qué? Porque muchas veces le decimos que, luego ahora lo veremos con ejemplos, que por favor nos pues edite un texto y es tan capaz de decirnos lo que veis ahí, ten en cuenta que mi respuesta se basa en una interpretación y que puede haber diferencias, como capaz de decirnos algo que no tiene nada que ver con lo que le estamos preguntando y vamos a tener que regenerar la respuesta, esto se llama desviación, lo dedicado en otro estudio, vamos a tener que regenerar la respuesta para que aprenda, que sea consciente de lo que ha dicho no se asocia con una respuesta eficaz a la pregunta y siempre, si no es a la segunda o a la tercera, encontramos la respuesta que queremos. E incluso en la misma pregunta, porque ChatGPT cuando se satura tienes que cerrar la ventana y volver a preguntarle en otra ventana. Incluso la misma pregunta, en la misma ventana, realizando la pregunta constantemente, hay veces que cambia el chip, por así decirlo, y nos arroja otras consideraciones que no tienen nada que ver, hasta que dándole a regenerar respuesta, ya se enlaza con lo que ha dicho anteriormente y ya sale el resultado igual. Eso es lo que conocemos un poco como desviación. Bien. Más alguna cosilla, por ejemplo, esto es fácilmente reconocible en algunos resultados que muestra. Por ejemplo, lo que veis ahí, ¿no? Retroceso económico lo cambió a contracción económica para hacerlo más claro y más conciso. O el crecimiento fue del 11,3% a el aumento fue del 11,3% para hacerlo más claro y más conciso. La elección aquí no está basada en cambios no formalmente justificados. ¿Por qué? Porque se aceptan ambas formas. Otros ejemplos, en cambio, pues disponen de una elección más justificada, como el siguiente fragmento. Es un cambio más justificado. Por ejemplo, tendencias divergentes en abril para el comercio exterior extracomunitario. Se unificó a en abril se observaron tendencias divergentes en el comercio exterior extracomunitario y dice para una estructura de frase más clara. Bueno, aquí se otorga un estilo periodístico, ¿no? Un estilo periodístico fluido y una cierta naturalidad, porque se incluye en primer lugar el complemento circunstancial de tiempo y luego un verbo impersonal que aporta un poco de objetividad y generalización a la frase. Tenemos alguna cosilla más y para ir cerrando voy a las limitaciones también. Lógicamente, solamente un pequeño toque de todo lo que es capaz de hacer en editar. Y las limitaciones, bueno, pues son fuertes, ¿me acuerdo? A raíz de las diferentes incoherencias detectadas y que tiene un poco relación con la estabilidad del programa. Os pongo ahí que ofrece diferentes respuestas al mismo prompt a causa de la aleatoriedad del programa en la generación de respuestas. Ello hace que no siempre trate la revisión del texto de la misma manera y que ofrezca numerosas posibilidades con diferentes grados de calidad. Esto además da pie a estudios que todavía no se han realizado porque la máquina todavía no está muy preentrenada, no para realmente una inteligencia artificial que es idílica, ¿de acuerdo? Y es la calidad de los diferentes textos o de las diferentes reformulaciones. ¿Por qué os digo esto? Porque, por ejemplo, tú le puedes decir a ChatGPT que te explique un concepto para personas adultas, para estudiantes universitarios, que sea más técnico, y luego le puedes decir que te dé una tercera definición de un concepto adaptado a niños. Bien, ¿cómo es la calidad de cada uno de esos términos? Bueno, pues esto es algo que todavía no ha gozado de una gran exhaustividad. Además, cuando se genera una segunda respuesta por lentitud o por fallo del sistema al dar error, como os decía antes, a veces la posedición es muy diferente, es decir, te da una posedición y cuando regeneras te da otra completamente diferente. Como os decía antes, intenta dar respuestas hasta que da con la deseada por el usuario. Y cuando el usuario acepta esa respuesta, el programa aprende, porque está constantemente aprendiendo. Y es por esto, por lo que no sé si os habéis hecho eco de algunas noticias de algunas empresas multinacionales que hace meses bueno, esto salió en los periódicos, en el telediario, en internet y demás, que se han negado a ofrecer los datos a los chatbots para que no pudieran utilizar sus datos. ¿De acuerdo?
Más, el sistema no justifica los fragmentos que selecciona. ¿Por qué? Porque no justifica todos los presentes en el texto. Algunos los modifica y otros no los explica. Así que realmente hay que preguntarle por qué no ha hecho eso o simplemente que te los corrija y te los modifique aparte, que lo hace también y que lógicamente tiene que entrar en el estudio. Una cosa es la desviación y otra cosa es el estudio completo del texto que tiene que figurar. Os pongo también ahí que en ocasiones se ha detectado falta de precisión en los cambios que introduce, por esto porque argumenta que ha introducido cambios, como os decía antes, que no ha efectuado. También se observa una falta de homogeneización terminológica. Por ejemplo, hay veces que te dice países extracomunitarios constantemente y luego de repente te dice países no pertenecientes a la Unión Europea y luego te dice para una mayor claridad, como si realmente no fuera una terminología a la que estamos todos acostumbrados, pero al menos en los medios de comunicación europeos es constante este concepto en las noticias, ya que no respeta el cambio, ¿no? Cuando se presenta, bueno, pues, posteriormente. Bien, bueno, pues si bien ChatGPT parece mostrar una revisión completa del texto, en realidad se detiene en modificaciones que ofrecen solo un plano superficial, ya que resalta cambios que en ocasiones no parecen obedecer a normas específicas. Por eso lo que hemos hecho rápidamente es un estudio sobre los mecanismos lingüísticos discursivos, ¿de acuerdo? No me quiero meter mucho en esto porque realmente el estudio es muy largo y me llevaría mucho tiempo, me quedan 5 minutillos, pero bueno, que veáis que hay un ejemplo de cómo reestructura sintácticamente. La reestructuración sintáctica, además, en el programa, cuando genera textos, los traduce o los posedita, es el mecanismo más productivo, ¿de acuerdo? Lo utiliza constantemente. Ahí tenéis un ejemplo, aunque a veces también se encuentran cambios de estructura. Otra función útil que se encuentra en el uso que hace la herramienta de lo que se podría denominar naturalización lingüística, ¿de acuerdo? Naturaliza lingüísticamente, es decir, en este caso hemos detectado que corrige un poco los italianismos, que son palabras que existen en español perfectamente, pero que nos suenan un poco, para que nos entendamos, de copia y pega, aunque exista, ¿de acuerdo? Corrige positivamente los calcos en ocasiones pero a veces no. Pero bueno, generalmente corrige positivamente los calcos. Otro mecanismo de gran rentabilidad, tenemos que decir, para otorgar naturalidad al discurso, es lo que vemos ahí de la adecuación de los tiempos verbales típicos del estilo periodístico italiano a un estilo más narrativo. Y esto es muy interesante. La situación mejora, pero aún no está resuelta. Por la situación está mejorando, pero aún no está resuelta, ¿no? El consumo crece situándose por el consumo continuo en aumento, situándose en ese continuo en aumento, es como muy periodístico. También hay cambios, hemos detectado cambios en incorporación de conectores, precisión y adecuación terminológica relativa al campo de la especialización, cambios de frases negativas por positivas, como el avance no trivial por avance significativo, y aspectos ortográficos más es de hecho, delimitándolo entre comillas. Esto es una corrección de textos bastante buena. También especificación hemos encontrado, por ejemplo, tendencia de crecimientos de 2 dígitos por tendencia de 2 dígitos o exportaciones de Made in Italy por exportaciones de productos Made in Italy, que es una campaña por la que se conoce los productos que se realizan en el país, en Italia. Luego también tenemos una corrección de errores de concordancia, como en bienes de consumo no duradero por bienes de consumo no duraderos. Es bastante concreto con las concordancias que le damos. También corrección de extranjerismos, tranchant del francés por estricto. No le ha gustado al sistema la mayoría de los extranjerismos. Eso es solamente uno de las correcciones. Y luego también adecuación de estilo, ¿no? Por ejemplo, la infracción va seguida de la confiscación del producto ilegal por la infracción conlleva la confiscación del producto ilegal. Y a falta de 2 minutos nos vamos con las conclusiones, que son rápidas. Es decir, los resultados generales arrojan una percepción positiva, ¿de acuerdo? Pues las recomendaciones señaladas por el programa mejoran notablemente la traducción, como puede ser, como decíamos antes, la reestructuración, la naturalidad, la adecuación de los tiempos verbales, el estilo, y al final todo esto supone que los mecanismos lingüísticos sean más productivos, ¿de acuerdo? Y se produzca un discurso más natural, más claro y más conciso y más fluido. Cabe destacar también las fuertes limitaciones que hemos dicho antes, que se han ilustrado, pero que por una parte ponen también
sacan a la luz la inestabilidad del sistema, que todavía tiene que mejorar con el entrenamiento masivo y la evaluación de respuestas otorgadas, pero que por otra sirven para tareas básicas eficientes, ¿no? Bueno, importante también lo último, esa variabilidad de respuestas que nos da ante el mismo prompt. Por lo tanto, para intentar atajarlo, tenemos que realizar un prompt lo más eficaz posible. Esta era mi pequeña propuesta, que se adaptara en esos 4 factores, que se basara en esos 4 factores. Y la idea es que, aunque deja algún cambio sin modificación, algún fragmento susceptible y tiene faltas de precisión, bueno, pues que son textos finales que arrojan una percepción positiva en el campo o negativa, dependiendo de cómo se vea en el campo profesional. Y es que, como os decía, la inteligencia artificial está para quedarse y la pregunta a la que nadie tiene respuesta es si el traductor va a ser un traductor o si el traductor tiene que empezar a formarse las facultades. Y esto lo veo un poco grave porque no veo que las facultades se están adaptando a la inteligencia artificial. Los planes en filología, los planes en traducción siguen siendo muy vetustos. Van a hacer que el traductor se convierta en un traductor poseditor o que esté obligado, obligatoriamente, valga la redundancia, a desarrollar otras habilidades que, bueno, pues que lleven el ritmo del nuevo mercado. Dicho esto, justo y 50. Gracias, Sergio. Gracias, Daniela, por haberme dado el paso. Muchísimas gracias. Perdóname si antes no te he nombrado. Sí, muchas gracias. Quiero felicitarlo por esta excelente conferencia. Puedo decirle que tiene relación con la charla que vamos a presentar el doctor Edgar Casasola y yo en la tarde, que tiene que ver con taxonomías de emociones, para lo cual utilizamos ChatGPT. Y entonces también encontramos algunas de las limitaciones que usted señaló y, digamos, con algunos indicadores numéricos, ¿verdad? Usamos K-means y usamos cálculo de coseno. Y entonces, digamos, lo que usted está diciendo, ¿verdad? Realmente me estaba recordando la experiencia que tuvimos con bueno, con el proyecto que estamos llevando a cabo. Sobre todo, digamos, de lo que usted dijo, quiero rescatar algo que me parece fundamental y es que en este momento no hay una verdadera reflexión sobre el cambio que están produciendo los modelos de lenguaje, ¿verdad? Porque son en realidad muchos modelos los que están ahorita en competencia. Hasta hace no sé cuántas semanas todavía ChatGPT era el que se consideraba como el estándar. No sé si en este momento lo sigue siendo, pero de todos modos, detrás venían otros modelos, ¿verdad? Como BARD y como, por ejemplo, Llama, y venían otros más. Personalmente, en la experiencia que tengo con respecto a la traducción, a mí me ha parecido sorprendente lo que hace ChatGPT, aunque en muchas ocasiones, dependiendo de la lengua, suena como un poco soso, ¿no? A veces la traducción, pero eso también depende de la lengua y todo. Algo que ha ocurrido también, se está poniendo, creo que usted lo mencionó en algún momento, es que no se sabe realmente cuál es el modelo gramatical, digamos que a nivel abstracto tiene ChatGPT hasta el momento. Y hay investigadores que están trabajando en comprender qué tanto se aleja o se acerca de lo que nosotros, los seres humanos, ¿verdad?, hacemos al respecto. Han identificado que, por ejemplo, sintácticamente está bastante cercano, ¿verdad? Es decir, que secuencias gramaticales que nosotros no tenemos, obviamente, ¿verdad? En teoría, el ser humano no tiene secuencias gramaticales en sus lenguas maternas, ¿verdad? ChatGPT no las comete, no las hace, ¿verdad? Y entonces eso fue algo que sorprendió muchísimo, ¿verdad? Porque normalmente los sistemas computacionales producen fácilmente secuencias gramaticales. Lo otro que me gustó mucho, que usted señaló y va en el sentido de lo que se ha hecho en otras áreas, pero ya a mí me parece muy importante que lo hayan hecho precisamente para la traducción, es que por lo menos para los trabajos con matemáticas han mezclado ChatGPT, por ejemplo, con Wolfram Alpha. Entonces eso lo que hace es que aumenta su capacidad de cálculo, que la de ChatGPT no es así como
enorme, ¿verdad? En términos matemáticos, pero la de Wolfram Alpha sí. Y este método que usted acaba de señalar, entonces, de utilizar ChatGPT para una posedición, realmente es muy interesante, ¿verdad? Y señala caminos, ¿verdad? Que realmente valdría la pena explorar y casi que uno podría considerar qué va a ser entonces de las memorias de traducción, ¿verdad? Porque yo creo que ya no va quedando tanto espacio para eso. Nada más, no quiero acaparar la palabra, ¿verdad? Pero realmente es que es muy emocionante todo lo que dijo. Este, por lo menos con las taxonomías de emociones, nosotros sí determinamos que efectivamente, ¿verdad? La capacidad de combinar ya términos afectivos, ¿verdad? De ChatGPT, ahí sí ya es muy limitado, ¿verdad? Entonces encontramos que se encuentra a un nivel muy superficial. Realmente no tengo preguntas, nada más comentarios y no sé si tiene algo que decirnos. Antonio, la verdad es que te agradezco un montón que hayas compartido estos minutos conmigo. Es más, me encantaría ver vuestra ponencia, pero estaba pensando que si me decías que era por la tarde y hay 8 horas de diferencia, igual me va a ser un poco imposible. Sí que es verdad que hace años me conectaba a cualquier hora, ya con el paso de los años ya levantarme a las 3 o 4 de la mañana para escuchar, pero me encantaría, Antonio, si llegáis a publicar o si ya tenéis algo publicado sobre las emociones, porfa que me lo pasarías. Más que nada porque decía al principio que no está muy trabajado sobre las emociones, o al menos buscando, al menos yo, lo que he encontrado, porque sí que me ha llamado mucho la curiosidad, he encontrado muy poquito sobre las emociones y me interesa mucho, me interesa porque además unos compañeros también están llevando un trabajo sobre las emociones y sobre el tema de la naturalidad de la traducción y las emociones. Y me llama la atención porque yo creo que ChatGPT todavía no ha basado mucho su fuerza en eso, ¿no? Pero, bueno, me he expresado un poco mal, pero para deciros que todavía no hay mucha exhaustividad, ¿no? En función de la naturalidad, comparto contigo lo que dices, y es más, ChatGPT me recuerda un poco a los estudiantes de traducción, que traducen correctamente, gramaticalmente perfecto, pero siempre hay cosas que dices, pues yo no sé si lo diría. Vamos a plantearlo, sobre todo cosas términos, cosas específicas, ¿no? Términos específicos. Y luego lo de Google Bard. Es muy interesante lo que dices porque ChatGPT en los últimos meses tengo la sensación de que se ha ido deshinchando. Empezó creando una gran supremacía, pero ¿qué pasa? Que tiene 2 versiones. La versión 3.5 es la gratuita, pero se para en 2021. La 4.0 es de pago. No sé si son 30 o $35 al mes, ahora mismo me pierdo. ¿Qué pasa? Que Google Bard le está pisando los talones, porque realmente hace prácticamente lo mismo, es gratis y está actualizado al 2023. Claro, esto hace que empiece una lucha comercial, pues la misma que ha tenido Zoom y ha tenido Meet durante la pandemia. Por eso, más allá de las razones de marketing, pues tengo la sensación de que ChatGPT ya no tiene la supremacía, porque al final es un poco como las grandes multinacionales, se van copiando las patentes o van modificando un poco los algoritmos hasta que van dando van dando con la solución. Y sí, Antonio, la verdad es que comparto todo lo que has dicho. Te agradezco un montón. Bueno, decía que, bueno, en primer lugar, muchas gracias por la excelente presentación. Yo no conozco nada de eh, traducción automática, pero sí, digamos, me ha interesado mucho en teoría de la traducción y, bueno, me dedico un poco a la traducción de textos literarios, bueno, concretamente de poesía, digamos, o de textos versificados y los traduzco así. Mi pregunta viene sobre, digamos, usted me puede ilustrar sobre las bases de datos que alimentan el chat GPT, pero con base en esta anécdota que le voy a contar. Yo traduje un poema de Shakespeare en verso y con rima, y primero le pregunté, le pedí al ChatGPT que me dijera ese poema de a qué autor pertenecía, digamos, y de qué se trataba, ¿verdad? Obviamente es un poema hecho por mí, traducido por mí, entonces, que no está publicado, entonces no iba a estar, digamos así, en Internet como para que tuviera esa referencia. Y él me respondió que se trataba del poema tal, de William Shakespeare, exactamente. Después
de otras interacciones, le pedí que me tradujera ese mismo texto de Shakespeare, se lo di en inglés, con las instrucciones en inglés, ¿verdad? Que me lo tradujera del inglés al español y le introduje el texto original de Shakespeare para ver qué traducción me daba, para compararla con la mía, digámoslo así un poco. Y para mi sorpresa, lo que me dio fue mi propia traducción de vuelta. Esa fue la que eligió. Pero lo más interesante de todo es que era mi traducción exacta, digamos, en los dos primeros cuartetos, pero en los tercetos después la fue modificando. Yo ya no seguí porque tampoco, como digo, es un aficionado a eso y tenía que hacer otras cosas y no le di más eh, seguimiento al asunto, pero sí me preguntaba sobre esas bases de datos, por lo que me sucedió. Era esa la pregunta. Muchas gracias. Pues mira, Mario, me ha pasado exactamente lo mismo que a ti. Las bases de datos son Internet, artículos, redes sociales y sitios web. Estas son las 4 bases con las que está alimentada ChatGPT. Internet, artículos, redes sociales y sitios web. Todo de lo que tengan estos 4 factores. Pero al mismo tiempo, y creo que esto es lo que te ha pasado a ti, porque tú no lo tenías publicado, ¿verdad? En Internet, no lo tenías publicado. Bien, lo que te ha pasado es lo que me ha pasado a mí varias veces, que es, si tú le dices, quiero traducir este texto del inglés al español, y si tú en algún momento le dices, esta es mi versión, el programa que aprende constantemente y tiene una retroalimentación masiva, ya ha aprendido de ti y como le parece perfecto lo que has hecho porque considera que es correcto, te lo devuelve y lo que no considera que es correcto lo va modificando un poco. Esto me ha pasado porque es un programa que aprende constantemente, tiene una retroalimentación masiva y este es el problema de los sesgos. Hay sesgos, los géneros no los distingue muchas veces, hay discriminación, hay violencia. O sea, realmente, ¿por qué? Porque todavía no hay algoritmos tan usa los algoritmos que usan YouTube y Twitter. Es decir, cuando detecta ciertos textos que no deberían de pasar, los bloquea. Pero aún así no es siempre eficaz al 100%. ¿De acuerdo? Y siempre se escapa algo. Pero es eso, es retroalimentación. Aprende, aprende, aprende. Haz lo mismo sin decirle tu versión, sin que nunca la haya percibido. Sí, yo no le dije que era mi versión. Le dijiste que... No, no, de hecho yo le pregunté primero en español si me identificaba cuál era el texto, me dijo que sí, pero después en inglés le pedí que me hiciera la traducción de ese texto al español, pero las instrucciones y todo bien en inglés, y puse el texto de Shakespeare. O sea, en ningún momento pusiste la traducción en español y para decirle a qué texto se correspondía No. el fragmento. No. Pues puede ser que, no sé, si me has dicho que inicialmente coincidía y que los párrafos y los tercetos luego ya los iba modificando, pues puede ser que haya, bueno, pues que haya coincidido. Pero ya te digo que tiene esas 4 bases. Puede ser igual que, mira, de todas formas también puedes comprobarlo de esta manera. Coge el primer párrafo de tu traducción, pon entre comillas en internet, porque igual aparece en otro sitio. Si aparece en otro sitio, es la fuente la que ha cogido ChatGPT. Porque ya te digo, se basa en eso, en esos 4 factores. Sí, muchas gracias. Es un mundo, de todas formas, también te digo, Mario, ¿eh? Es un mundo esto, porque además tampoco ellos están seguros de dónde se basa. El poder de ChatGPT, y es por eso por lo que se critica mucho a los estudiantes que copian, porque ChatGPT realmente tiene un poder de reformulación tal que a día de hoy no existe tampoco ni el Turnitin, no existen detectores antiplagio que permitan decir que eso es plagio. Yo puedo coger uno de tus artículos científicos, Mario, le paso por ChatGPT, puedo publicarlo y Turnitin no va a reconocer que ese artículo es tuyo, porque tiene tal poder de reformulación que te cambia todo, pues te cambia sinónimos, 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 y claro, Turnitin pilla sinónimos, pilla hiperónimos, pero no tan masivamente. Igual sale un 10% cuando en realidad he copiado el 90% del artículo. Eso es un mundo que ni siquiera ellos aclaran. Es un mundo y todavía hay que investigar un montón. Da miedo también, ¿eh? Muchas gracias. Adelante, don Víctor. Rubén, muchas gracias por su excelente conferencia y confieso mi ignorancia de todo ese campo.
¿verdad? Solo es una inquietud. En esas traducciones, ¿cómo tratan, por ejemplo, los neologismos? Hay un neologismo en la lengua objeto, ¿cómo lo trata en la lengua meta, ¿verdad? Por un lado. Y por otro, vi que tiene consecuencias pragmáticas, porque en la traducción, y eso es muy importante, la comunicación, porque en una traducción que usted dio, el objeto, la lengua objeto era italiano, y al traducir al español puso como topicalizado otra forma. Entonces, esos son problemas creo yo, ¿verdad? Como lingüista, que afecta mucho la comunicación, porque ahí los efectos pragmáticos son diferentes, ¿verdad? Esa es la pregunta. Gracias. Perdóname, Víctor, muchísimas gracias a ti. Piensa que ChatGPT no trabaja a nivel individual, sino que trabaja a nivel de texto, por lo que muchas veces esas decisiones pragmáticas se refieren un poco a la visión de texto que tiene el programa sobre cómo va la comunicación y la fluidez. Muchas veces, como os decía antes, ¿no? Pone en lo del el ejemplo de en abril, ¿no? Pone de repente el complemento lugar al principio y luego cambia un verbo normal por un nombre impersonal porque le hemos dicho que se adapte a. Pues lo hace porque viniendo de un artículo de periódico tiene ya un estilo y se retroalimenta de ese estilo y de repente de una frase normal, como tenía que adaptarse a ese estilo, de repente te aparece una frase periodista y tú dices, esto a nivel pragmático. A ver, a nivel pragmático, en realidad tiene la misma, más o menos tiene la misma función y el mismo contexto, pero dices, bueno, el estilo es completamente diferente. Y en función de lo que me decías al principio, los neologismos no los traduce a menos que en sus bases de datos, al menos en Internet, no aparezca ese neologismo. Por ejemplo, mira, esto ha pasado en el ejemplo de Green Deal que os ponía. En Italia tienden a crear leyes con nombres en inglés. No se entiende por qué, pero bueno. Y lo que hace el programa es respetar el nombre. No lo traduce porque no encuentra una ley en español que se llame Ley Green Deal italiana. Pero a veces hay incongruencias, que es lo que te decía antes, que de repente lo traduce o lo especifica y dices, ¿por qué? O sea, realmente hasta dónde llega la coherencia o la incoherencia en la comunicación, ¿no? Tiene todavía esos fallos, pero los neologismos no los traduce, a menos que haya dejado de ser neologismo. Que también esto es una polémica bastante también larga, que es un neologismo que no cuando entra y cuando deja de serlo. Pero si tiene ya alguna referencia en Internet, ChatGPT te la va a dar. Concluimos los comentarios con Sergio. Sí, muchas gracias. Muchísimas gracias, Rubén, por tan brillante exposición. Es realmente un acercamiento más para quienes no hemos incursionado lo suficiente y lo necesario en esta pues nueva tecnología que, como decís, pues está para quedarse. Em, Simplemente son unas palabras de agradecimiento para usted, Rubén, y para José Luis también, que sabemos que están haciendo un esfuerzo por conectarse a la distancia de 8 horas, en horarios diferentes y con sus múltiples ocupaciones en sus universidades. Entonces, simplemente lo que quería es agradecerles a ambos por haber aceptado participar en este 11º coloquio de lexicografía. Y también le agradezco por adelantado a don Mario Portilla, que también está haciendo un esfuerzo porque él se encuentra también en el extranjero y ahora va a compartir con nosotros también su trabajo. Muchísimas gracias a los tres por este esfuerzo. Lo agradecemos de verdad.